Hace pocos días el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo en una entrevista que esta es la primera vez en la historia que el país tiene un empresario como presidente. Y lo dijo justamente para subrayar la importancia que le da el gobierno de Cambiemos a la gestión y al hecho de que junto con el empresario presidente estén presentes también en altísimos cargos de gobierno una cantidad importante de otros empresarios y sobre todo gerentes de empresas. Este fenómeno es que tan nuevo en la Argentina, va a ser el tema de esta noche en Asuntos Públicos, Mabel, porque bueno, este es un hecho nuevo, en que muchos incluso analistas políticos a veces están sorprendidos porque no saben bien cómo encarar a esta nueva raza de nuevos políticos que tienen un pasado empresarial y que tienen un vocabulario distinto al de los políticos tradicionales. Sí, además esto, bueno, lo novedoso de esta situación es cómo llegan, siempre se supo que los empresarios tenían vínculos con el Estado, llegaba alguno que otro, sobre todo gerentes o de multinacionales o gente con carreras gerenciales muy afines al mundo de los negocios, pero no tenían un protagonismo tan grande y asumido en términos políticos, no simplemente somos técnicos, pero asumimos cargos políticos y explícitamente asumen tareas políticas, con lo cual la técnica y la política empieza a aparecer de una manera muchísimo más difusa, ¿no? No es tan nítida, estos son técnicos, que nunca es tal, ¿no? Pero se suele aparecer como escindida. Bueno, justamente por suerte, acaba de aparecer un libro que nos ayuda mucho a entender cómo piensan y cómo se organizan esta nueva camada de gerentes / políticos / funcionarios, porque Florencia Lucci, que está con nosotros esta noche, gracias Florencia por acompañarnos, es doctora en Sociología y acaba de publicar un libro que se llama La era de los managers, hacer carrera en las grandes empresas del país. Bueno, Florencia, gracias por venir. Y vos estudiaste este tema de los managers en las organizaciones argentinas como parte de una gran investigación. Y justamente ahora todos tus objetos de estudio, digamos, están en altos cargos del gobierno. ¿Qué te produjo esto, digamos? Bueno, muchas gracias Mabel y gracias Pablo por invitarme. Efectivamente, cuando yo realicé mi investigación doctoral, que luego se plasmó en este libro, la temática no tenía la relevancia política que adquirió en la actualidad, ¿verdad? Hoy en día la cuestión del empresariado y la cuestión de la gestión en la política asume una visibilidad nueva y le otorga a algunas cuestiones que yo analizo en el libro una relevancia que no tenía cuando yo encaré mi investigación. Claro, porque además vos sos parte de una generación donde se trabajó mucho el mundo de los sectores populares, de las clases populares, incluso de las clases medias. Ezequiel Adamowski trabajó sobre clases medias. Entonces, es decir, el mundo de las élites, el mundo de los que están más arriba en la pirámide social, los que manejan los hilos, los resortes, es menos conocido, porque además es plantearse cómo piensan, cómo conciben la realidad del mundo, porque a partir de esa concepción y de esos resortes que manejan, diseñan un montón de cuestiones más allá de las que nosotros mismos imaginamos. ¿Cómo llegaste vos a este objeto de estudio en esos años donde todos trabajaban en movimientos sociales? A mí me gusta decir que el tema se acercó a mí más que yo me acerqué al tema. En realidad estábamos con el equipo de la UBA con el que trabajamos, que dirige Estela Gracia en el Instituto Gino Germani, realizando una investigación con asalariados de diversos tipos, de diversos sectores, y casi por casualidad nos topamos con la historia de vida de un joven manager de una empresa multinacional, ¿no? Frente a esta historia, frente a esta entrevista, nos encontramos como antropóloga frente a una tribu exótica, porque verdaderamente aparecía un mundo laboral que no solo era inexplorado desde el punto de vista de la sociología del trabajo y de las ciencias sociales, sino que ofrecía una trama de relaciones que verdaderamente
nos sorprendió, ¿no? ¿Qué era esto de la carrera en las grandes empresas? ¿Qué era esto de ascender o irse? ¿Qué es esto de las consultoras, de los headhunters, de la expatriación, del freezer, ¿no? Lógicas laborales que también hablan de fenómenos más amplios acerca de la sociedad contemporánea que desconocíamos, ¿no? Entonces, a partir de esta casualidad, comencé a meterme en el mundo de las grandes empresas y a explorar un poco cómo era la lógica laboral en su seno, qué procesos se dan para la formación de los cuadros dirigentes de las mayores empresas del país, ¿no? Me interesó mirar cómo son los procesos de selección, formación, evaluación, ¿no? El reclutamiento de los cuadros directivos de las grandes empresas del país, ¿no? Por allí empecé como a indagar un poco en esta trama, bueno, que fui desarrollando a lo largo de la investigación, que me tomó unos años, digamos, ¿no? Hay una palabra que se repite mucho, que la repite mucho el presidente Macri y muchos ministros, el equipo. El equipo, los equipos en funcionamiento. Esto es parte de este léxico empresarial, ¿es así? Sí, efectivamente el management como técnica de gobierno de las grandes corporaciones tiene una larga data, ¿no? Pero el management moderno, el management de los últimos 20 años, se plantea un nuevo modo de conducir, ¿no? La gestión, de conducir la fuerza de trabajo, y en esta reconversión que opera el management aparecen nuevos elementos que no estaban presentes anteriormente, ¿no? Aparece aquí una nueva figura de un líder que ya no es aquel líder que se implanta en la autoridad formal, sino que es un líder que, al menos, digamos, en la presentación pública o el deber ser, ¿no? Se asienta en una jerarquía que está, digamos, ganada por la legitimidad que le otorgan los pares, ¿no? Hay el management moderno plantea un modelo de gestión que tiene que ver con el consenso, con pautas democráticas, con gestionar el trabajo, la conducta de otros a partir del convencimiento y no de la imposición, ¿no? ¿Cuánto hay de lo que dicen los manuales que debe ser y lo que en realidad se aplica, ¿no? Es decir, vos también dividís entre los cínicos y los crédulos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo ves eso, entre la literatura y la práctica? Por un lado veo diferencias entre las empresas de gestión más tradicional, más asociadas con las formas más tradicionales y patriarcales, y las empresas de vanguardia, las grandes multinacionales que utilizan formas de gestión de los recursos humanos de punta, digamos, ¿no? En estas empresas, en este segundo conjunto de empresas, hay una presión organizacional muy fuerte para verdaderamente desarrollar pautas de gestión del personal, de los recursos humanos, bajo esta nueva gramática del management que yo llamo, ¿no? Que tiene que ver con estos procesos más consensuados. Por otro lado, los jóvenes que ingresan a trabajar a las grandes empresas y que inician una carrera jerárquica, ya no son jóvenes que estén dispuestos a asumir o a responder a una autoridad basada en algo que considerarían hoy en día autoritaria o autoritarismo, digamos, ¿no? Entonces se produce entre las nuevas generaciones que hacen carrera en las empresas y que esperan un tipo de conducta por parte de los superiores, y estos superiores que deben adaptarse a las nuevas expectativas de los jóvenes, ¿no? Hay como una relación que hace que, en cierto modo, este deber ser, esta gramática que funciona en lo formal, sobre todo, ¿no? Comience a hacer sentido en la empresa, digamos, ¿no? Claro, y esto además tiene que ver con cómo son en la realidad esos vínculos, y donde vos destacás mucho a lo largo de este trabajo, que es muy interesante,
que de cualquier manera las jerarquías y las luchas, las competencias se dan enormemente y de maneras muy feroces, como uno tenía en algunos imaginarios, las películas, la vida de los ejecutivos de los años 60, que se plantea cómo son estos que van tan apurados, que trabajan 14.000 horas por día. Una lógica del trabajo que insume es full life, ¿no? Es un trabajo por vida, que no alguien se mete en ese camino y su vida está ahí. Después vamos a conversar un poco sobre las mujeres y esto, pero esa pregunta... Efectivamente, digamos, iniciar una carrera gerencial implica un compromiso muy fuerte, porque, bueno, conforme uno escala en la pirámide jerárquica, las posiciones se vuelven menos abundantes y la competencia es más feroz, ¿no? Entonces, por un lado vemos toda esta gramática del consenso y de las buenas prácticas empresariales y que efectivamente hay controles, ¿no? Para que esto efectivamente sea así, y por otro lado hay un mundo de fuerte competencia en donde verdaderamente ganar el puesto, ¿no? Es producto de una lucha que se asume muy activamente y en donde hay mucho en juego, ¿no? Llegar a un puesto jerárquico en una gran empresa no solo supone ocupar un lugar de relevancia en una organización, sino que también es un principio de estratificación social. Lo que yo veo en mi investigación es que los managers que se disponen a hacer una carrera jerárquica no son por lo general personas provenientes de las clases altas, mejor acomodadas de nuestra sociedad, sino que son profesionales de clase media, egresados en su mayoría de la Universidad de Buenos Aires o de otras universidades nacionales, que sí, luego de haber iniciado una carrera jerárquica, realizan posgrados en instituciones privadas, muchas veces en escuelas de negocios, sobre todo los MBA, ¿no? Los Management in Business Administration, pero para quienes avanzar en la estructura organizacional implica también una forma de ascenso social, muy totalmente. Muy interesante, porque además hay otro problema que vamos a discutir cuando volvamos después de la pausa, que es los sistemas políticos son democráticos, pero las organizaciones empresariales no lo son. Hay una jerarquía casi militar. De manera que vamos a ver ahora, cuando volvamos, qué pasa con la gente que viene de esa cultura y desembarca en una cultura democrática como es la política. Ya volvemos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Soy tu voz de la Buanciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en los managers, los gerentes que están hoy en altos cargos del gobierno por primera vez en la historia, incluyendo un presidente empresario. Y a propósito de que se acaba de publicar un muy interesante libro que los describe y los estudia, que se llama La Era de los Managers, que estamos viendo ahora en pantalla, y con Florencia Lucci, la autora, doctora en sociología, estábamos conversando y analizando, y la pregunta que había quedado era, bueno, el sistema político es democrático, pero el sistema empresarial no lo es una jerarquía donde los gerentes dicen ordeno y mando y las cosas se hacen. ¿Qué pasa cuando esta gente llega a ministerios, secretarías, empresas del Estado y se encuentra con una realidad diferente? Es un choque cultural, debe estar ocurriendo, ¿no? Mira, justamente con dos colegas del CONICET estamos recién iniciando una investigación que se propone ver un poco qué está pasando en el Estado hoy en día con estos funcionarios de alto rango que tienen trayectorias empresariales y ver un poco cómo se traspasa la lógica empresarial al Estado, ¿no? Efectivamente esto es una novedad, porque... Es una novedad en términos masivos, siempre hay esas intenciones, el del New Public Management de los 90 lo intentaba, pero ahora es encarnados por estos actores, ¿no? En eso estaba pensando, ¿no? A diferencia del New Public Management de los 90, donde el saber managerial funcionaba como un saber experto, ¿no? Externo al Estado, que venía a aportar un servicio, ¿no? Como vos decías antes, funcionaba como una técnica, ¿no? Hoy en día son los propios sujetos portadores de ese saber hacer managerial que han, digamos, adquirido este hábitus managerial a partir de recorridos en las grandes empresas, digamos, los que hoy en día ocupan estos puestos, ¿no? Esta es la novedad, sí, digamos, ¿no? Y en donde esto que yo llamo la gramática managerial o el principio de visión managerial, bueno, está encarnado por los sujetos que miran la política y toman decisiones acerca del rumbo de diferentes cuestiones, ¿no? Y así, digamos, bueno, ocurren porque la empresa, primero que la empresa, a diferencia del Estado, es un micro, por más importante que sea, es un organismo pequeño donde el mundo exterior no importa, pero tomar decisiones en el Estado tiene múltiples repercusiones, involucra múltiples actores o stakeholders, ¿no? Como se llama en esta léxico, ¿no? Partes interesadas, y además tiene repercusiones políticas, de modo que yo me imagino que la acción de los managers se debe ver muy recortada, ¿no? En este trabajo de campo que les comentaba, que es muy incipiente, digamos, lo que estamos recogiendo en estas primeras entrevistas, en esta primera inmersión más etnográfica en el Estado, es que justamente esta cuestión de los tiempos, ¿no? Cómo en las empresas la temporalidad de la gestión es una temporalidad veloz, ¿no? Cuando se toma una determinación, se ejecuta al minuto 0, 1, digamos, ¿no? En el Estado, una decisión, ¿no? Para ejecutarse, para implementarse, debe recorrer un camino administrativo, burocrático, ¿no? Que, bueno, digamos, se contradice con la lógica de la eficiencia y la gestión managerial a la que están acostumbrados estos sujetos, ¿no? Esto es como lo primero que estamos, digamos, recolectando en las entrevistas en cuanto al funcionamiento del Estado, ¿no? Claro, porque hay una las fantasía. Trabas burocráticas, claro, yo quiero implementar esto, hice este análisis, tomé esta decisión y hay trabas burocráticas que me permiten llevar adelante esta Claro, lo que muchas veces decisión. se interpreta como trabas burocráticas son mecanismos y procedimientos que tienen que ver con la forma de lo público, que no es muy comprendida. No es lo mismo ser dueño de una empresa y decidir cuánto gano, cuánto pierdo y compito con otros competidores por el mismo mercado, y otra cosa es tener que armonizar
formas de vida y de mirar la realidad, porque detrás de el management, como bien señalabas, no es solamente una forma de gestionar más eficientemente las empresas para que den ganancias, ¿no? Es decir, dar las mayores ganancias con el menor costo posible. Esto es un valor ciertamente de la sociedad capitalista, pero que es mediado en el Estado. No, ese es el valor, vivir así, trabajar 14 horas por día, es el modelo a implementar hacia todos los sectores sociales. ¿Todo el mundo quiere trabajar 14 horas por día para tener bienes de consumo? No, pero si también el problema es el objetivo de los managers normalmente es maximizar la ganancia de los accionistas, ¿no? Que ahora se le han añadido, el nuevo management añade otros objetivos, pero básicamente sigue siendo maximizar la ganancia de los accionistas. Esa lógica trasladada al Estado. ¿Cuáles son los accionistas? ¿En qué se convierte? ¿Cuáles son los accionistas allí? Son los ciudadanos, ¿no? El gobierno como tal, el gobierno, el equipo político que gobierna. Esa es una pregunta, no, digamos, es para pensarlo para ustedes, para los investigadores, ¿no? Pero no sé si hay una respuesta todavía, pero si esta gente tiene una respuesta. No, lo que uno ve, digamos, muy fuertemente en el discurso de los funcionarios, que insisto, bueno, es muy preliminar esto que estamos comenzando a realizar, es esta figura del vecino, el ciudadano, esta individualización, ¿no? Ya, digamos, pensar lo colectivo a partir de la sumatoria de individuos, ¿no? Entonces está esta lógica de la eficiencia para mejorarle al ciudadano la calidad de vida, la calidad de gestión de determinadas cuestiones, ¿no? Está esta lógica muy individualizada que proviene justamente de esta gramática empresaria, ¿no? La fuerte individualización que se ve en las empresas, en las carreras empresariales, y que se traslada a una visión de lo público fuertemente individualizada. Ayer tuvimos una marcha espectacular por el Ni Una Menos, donde las mujeres salimos a la calle vestidas de negro para hacer visible los prejuicios machistas que impregnan una sociedad que termina matando mujeres. ¿Cómo es la vida de una mujer que quiere empezar una carrera managerial? ¿Puede conciliarlo? ¿Cómo coincide su vida de mujer en estas tradiciones que todavía vigentes y esas vidas? Y es un camino duro para las mujeres que quieren emprender una carrera jerárquica, ¿no? Lo que uno ve en las empresas es que en la base de la jerarquía, en las gerencias inferiores, en las gerencias medias, hay cierta paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a dar el salto a las gerencias superiores y sobre todo al rol directivo, ¿no? Ahí la presencia de las mujeres disminuye fuertemente. Ese es el famoso techo de cristal. El famoso techo de cristal. Sigue existiendo. Existe en las empresas muy fuertemente y tiene que ver con la propia lógica de competencia, como hablábamos antes, y con la propia lógica de la carrera directiva, ¿no? En donde el tiempo en donde los sujetos tienen que implicarse más fuertemente para dar esta lucha, esta competencia y obtener un puesto y seguir en esta carrera por ascender, ¿no? Que se da entre los 30 y los 40 y pico de años, coincide con las normas sociales establecidas, ¿no? Para la maternidad, sí, para el ritmo biológico también, sin duda, ¿no? Entonces las mujeres muchas veces se encuentran con esta disyuntiva de tengo que estar 12 horas, 14 horas fuera de mi casa, ¿no? O tener una familia, cuando veo a mi hijo, ¿no? Esta cuestión aparece muy fuertemente. Y por otro lado, las mujeres que no optan por la vida familiar, por tener hijos, también se ven estigmatizadas, ¿no? Hay una cultura machista que subyace, digamos, ¿no? Que impugna a las mujeres que muchas veces bajo la forma de chistes, bajo la forma de ironías, ¿no? Pero que culpabiliza, ¿no? a las mujeres que no optaron por una vida familiar tradicional y se disponen a hacer una carrera jerárquica como principal. Claro, y eso también influye para la decisión de quién entra o no en la empresa. Las mujeres en edad reproductiva no son muy bienvenidas, ¿no? En muchas empresas no quieren tenerlo, vos lo reflejás en el libro. Sí. Muchos postergan su maternidad justamente porque quieren hacer esa carrera ejecutiva. Sí, eso en Estados Unidos sobre todo es
es una tendencia que no sé si estará llegando aquí, pero... Que además marca formas, el tema es cómo irradia eso como valor al conjunto de la sociedad, que para ser exitoso en general, no solo en estos ámbitos empresariales, ese es el modelo de cómo hay que ser exitoso, cuánto hay que trabajar para adquirir determinados bienes y una idea de la meritocracia al extremo, es decir, son seres individuales compitiendo y el que está llegó porque es bueno él, y eso justifica todo lo demás. ¿Son meritocracias las empresas o se cumple ese que se dice el principio de Dilbert, que llegan los más mediocres? Tenemos medio minuto. Es interesante esto que dicen sobre la meritocracia, porque justamente la gramática managerial, el management moderno, entronca fuertemente con el discurso liberal meritocrático, ¿no? Entonces, en lo formal, el espacio de competencia es un espacio abierto en donde llegan los mejores, pero informalmente vemos cómo se producen formas de selección social informales o no meritocráticas, en donde la afinidad, pertenecer a determinados círculos, a determinadas universidades, a determinadas familias, ¿no? Produce formas de selección informal, ¿no? Que ahí vemos que se esconde, digamos, la reproducción social. Claro, más clásica. Y no, totalmente. Sí. Bueno, excelente. Bueno, a mí me resultó fascinante meterse en este mundo de los managers, gracias a este libro, que prometo leer completo. Lo empecé a leer, pero todavía no lo terminé. Yo lo leí y realmente vale muchísimo la pena, porque pese a ser un texto que es, bueno, es un libro producto de una tesis académica, está redactado para que lo pueda leer cualquier persona, está muy cuidada, es una redacción muy interesante para el público. Gracias, Florencia Lucci, por acompañarnos, y a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Asuntos Pablo Públicos. y Mabel. Gracias.